participantes, bienvenidos al ciclo de webinarios COVID-19 en el Paraguay, un abordaje científico y crítico. Yo soy Fabiola Román, bióloga y editora general científica de Ciencia del Sur. Actualmente estoy trabajando en Cambridge, en el Instituto Sanger, en Inglaterra. Bueno, nos encontramos en un momento muy duro de la pandemia en Paraguay, lo que nos obliga a ser más rigurosos con la divulgación científica. La investigación es clave para enfrentar la emergencia sanitaria. Y en el tema de hoy estaremos con cómo entendemos la ciencia detrás de la COVID-19. Para eso estamos con un panel de comunicadores científicos de Ciencia del Sur. Está con nosotros la doctora Alejandra Recalde, que está en Alemania. Ella es bioquímica y bioquímica clínica y tiene un doctorado en biotecnología. Saludos, Alejandra. Saludos, Fabiola, Edu, Carlos y todos los que nos acompañan. Un placer estar con usted hablando de este tema tan importante. Bueno, también nos acompaña el doctor Carlos Galeano en Inglaterra. Carlos tiene un doctorado en matemática y actualmente es investigador en dicho país. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Fabi, Alejandra, Edu y a todos los que nos acompañan. Muy bien, contento de estar aquí. Espero que podamos aportar un poco algo al entendimiento que hace tanta falta en estos días para poder ver cómo tomar decisiones y manejarnos en esta época de pandemia. Sin duda, y más que nada porque todavía tenemos un largo camino por recorrer en lo que se refiere a la pandemia. Bueno, y cierra el grupo de periodistas. Eduardo Quintana estudió filosofía y tiene especialización en periodismo científico. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabi? Un gusto estar acá con este papel, quizás el más perdido entre los cuatro, pero sí, me parece muy importante lo que dice Carlos. Necesitamos hablar de estos temas de manera rigurosa y ver si tenemos herramientas para poder contrastar un poquito. Así que un gusto. Un saludo también a todos los que nos acompañan. Bueno, esta es la segunda edición de este ciclo que ya organizamos el año pasado. Un año después hay mucha más información, más datos y más conocimiento. Pero así también hay muchos desafíos. Agradecemos a las personas que nos están viendo en Facebook y en Twitter. Les recordamos que todas las conferencias y charlas serán subidas a nuestro canal de YouTube. La serie inicia hoy y se extenderá hasta el próximo miércoles 5. Les recordamos que mañana continuamos el tema siguiente, va a ser el tema sobre vacunas. Vamos a estar con Alejandra y también yo y Eduardo. Vamos a estar hablando un poco sobre vacunas, tipos de vacunas, las tecnologías, un poco de fake news, un poco de las preguntas que solemos leer y que inclusive nos suelen hacer para aclarar un poco el panorama en cuanto a las vacunas. Eso va a ser mañana. El viernes vamos a seguir con algunas investigaciones que se están desarrollando en Paraguay sobre diferentes temas relacionados a la COVID-19. Va a estar muy interesante y continúa el lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Bueno, luego de las presentaciones pueden hacer todas las preguntas que quieran y vamos a tratar de responderlas entre todos. Pueden preguntar desde las cosas más básicas, por supuesto, hasta las cosas que estuvimos conversando o que vamos a estar conversando hoy. Bueno, y para empezar, hablemos de ciencia. ¿Cómo la concebimos desde Ciencia del Sur, Eduardo? Bueno, me toca un poquito hacer una intro. De repente en el imaginario colectivo muchas veces se cree que la ciencia trata solo de grandes descubrimientos y enormes personalidades que ganan un premio Nobel. Pero sabemos que es un universo mucho más grande, ¿verdad? Que viene de una tradición de probablemente 2500 años y que se sigue construyendo hoy en día. Ya no es que está acabada, no es que sigue un libreto nada más. Bueno, como otras cosas también surge en la Grecia antigua, específicamente con lo que conocemos hoy en día como filósofos presocráticos, los que vinieron antes de Sócrates, Platón, Aristóteles, en un contexto en que la mitología o la religión explicaba la realidad o los fenómenos naturales que se concebían o que se presentaban ante la gente. Pero estos presocráticos intentaron explicar la realidad descartando el mito para proponer explicaciones más o menos racionales y que se sostuvieran un poco también en el tiempo. Es verdad que los griegos clásicos estoy hablando, fueron muy prolíficos en conjeturas e hipótesis, pero tenían serios problemas con la experimentación y contrastación. Estamos en un momento de arranque todavía de conocer, de saber,
y la sistematización del conocimiento recién se estaba empezando a dar, o sea, teníamos muchas limitaciones. Quiero saltarme un poco la Edad Media, donde sí efectivamente existió pensamiento científico y se hizo ciencia, y acá tenemos que recordar a dos grandes pensadores de esta era, que eran Grosseteste y Bacon. Vamos directamente a la modernidad, que es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque es aquí donde nace la ciencia moderna como la concebimos hoy en día, y para eso necesitamos recordar al astrónomo y filósofo Galileo Galilei, que propuso, utilizando también las herramientas de la lógica y de la matemática, un sistema que podría explicar ciertos fenómenos de la naturaleza, de las observaciones que hacían. En su caso, con la astronomía, ¿verdad? Al observar la luna, al observar Júpiter con sus 4 lunas, vio que realmente las teorías heliocéntricas de Nicolás Copérnico sí se sostenían a través de la experimentación, y la contrastación ya vendrían unas décadas después. Bueno, entonces, este sistema que hoy conocemos como ciencia es lo que nos permite tener una conjunción de hipótesis y conjeturas formuladas en forma controlada y tan exacta como sea posible, con experimentos y observaciones para ponerlas a prueba y descartarlas también si es que hace falta. La ciencia, sobre todas las cosas, es una actividad conjetural, racional, crítica, experimental y observacional. Brinda un conocimiento verificable y perfectible del mundo. Y acá tenemos que dejar algo bien en claro, no es infalible, o sea, puede tener muchas fallas, se refuta constantemente para poder avanzar. El conocimiento que nos da la ciencia de nuestro mundo, y por ende también de nosotros mismos como partícipes de él, es el resultado, o tiene como resultado poder también producir ciertos cambios basados en el conocimiento, y sobre todo en el siglo XXI. Como en otras disciplinas también, como el arte o el deporte, la ciencia se universalizó totalmente. Entonces, el lenguaje que hoy se usa en la ciencia, sea de cualquier disciplina, en cualquier parte del mundo, si es que sigue ciertos parámetros rigurosos y un método que conocemos como el científico, si puede reproducirse en otra parte del mundo, entonces está validado el trabajo. Pero de eso vamos a hablar con los otros panelistas. Pero, y acá quiero hacer énfasis en algo muy importante. Para que la ciencia funcione depende, sobre todas las cosas, de en qué sociedad se sitúa o se practica la ciencia. ¿Por qué? Porque, para empezar, la ciencia está ligada tanto a la política como a la economía, como a la sociedad donde uno se practica. No podemos aislarnos de eso. La ciencia aislada no existe. Entonces, podemos tener una sociedad que tiene una cierta tradición, que apoya la creación del conocimiento, que promueve posgrados, que promueve la inversión en investigación y desarrollo, que también invierte en innovación hoy en día. Entonces, la investigación sí puede funcionar y también puede mantenerse. Pero si se priorizan, por ejemplo, los dogmas, el oscurantismo, si se ningunean las universidades, los centros de investigación, vamos a tener el resultado que hoy tiene Paraguay, que es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo, no solamente del continente americano, sino de todo el planeta. No llegamos ni siquiera a pasar el 0,20% del PIB en ciencia y tecnología. Es muy grave esto. Entonces, estamos en una situación que, bueno, no podemos ir tan lejos. Quiero ejemplificar con algo que tal vez pueda ilustrar un poco mejor. El año pasado, con la convocatoria que hizo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, proyectos sobre la COVID-19 en el marco, obviamente, de la pandemia, se presentaron 129 proyectos, se adjudicaron en total 38 de diferentes áreas de la ciencia. Hoy Ciencia del Sur publicó que de esos 38, solo 2 finalizaron en un año después de la convocatoria, a un año después. Pero, y aquí es donde tenemos que explicar que los problemas paracientíficos juegan un rol fundamental. Muchas cosas o muchos aspectos que hacen a la ciencia ya escapan a la labor del científico y de la científica. Por ejemplo, la falta de tradición, la falta de inversión histórica que nunca tuvimos en Paraguay, sumado por sobre todas las cosas la alta burocracia, permitieron que hoy estemos retrasados en esta materia. Sumados, obviamente, a políticas públicas históricamente oscurantistas que permitieron que hoy se siga teniendo un sistema educativo obsoleto, incluso en la transición democrática.
La ciencia tampoco es un adorno o repetir consignas a favor del conocimiento o sí, algunas frases de científicos y científicas. No es un conjunto de disciplinas, no es una sola ciencia, no existe una sola ciencia, que van desde las médicas, biológicas y químicas hasta las económicas, psicológicas, sociales en general, que nos dan realmente una radiografía del comportamiento en este marco, ¿verdad? Tanto del SARS-CoV-2 como de la enfermedad COVID-19. En la Ilustración, los científicos y filósofos supusieron que la ciencia finalmente traería la paz, la prosperidad y la felicidad a todo el mundo. Hoy sabemos que no es así. La ciencia no funciona como una religión. Las verdades absolutas no existen y obviamente están en constante transformación también. Una transformación que obviamente esperemos que en algún momento llegue al Paraguay. No podemos no reconocer los grandes esfuerzos que hicieron organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o las pocas universidades, tanto públicas como privadas, que invirtieron e invierten fondos propios en investigación y desarrollo. Pero también hay que reconocer que nuestra ciencia es incipiente, todavía sigue muy limitada y está en proceso de transición. Por eso Paraguay de repente figura en los últimos lugares cuando estamos en los rankings de producción científica, de universidades prestigiosas que hacen investigación. Paraguay lamentablemente no figura. En vez de, o además de defenderla, o sea, lo que deberíamos hacer es un poco más promoverla desde todos los ámbitos, no por una cuestión netamente intelectual en la búsqueda del conocimiento y la verdad que sí nos une a muchos, sino porque la sociedad paraguaya también está cambiando y precisa insertarse en esta sociedad y economía global del conocimiento. Hay un promedio de 2.5 millones o 2 millones y medio de papers al año, imagínense el volumen en todas las áreas de la ciencia. Este dato es del 2018. La mayoría de esos trabajos no van a trascender, pero una parte sí nos ayudan a comprender mejor el conocimiento y sus límites. Algunos hicieron, algunos de estos papers, ¿verdad? En algún momento hicieron posible que hoy tengamos esta transmisión a través de Zoom, de Facebook, de Twitter, de YouTube. Pero también hicieron posible los medicamentos que están salvando millones de vidas y las vacunas que se están creando, que se están experimentando y que ya se están implementando en algunos países. Todo eso hizo posible se hizo posible gracias a la investigación. Hoy nos enteramos que falleció el astronauta Michael Collins, que fue el piloto del módulo de comando de la misión Apolo 11. La ciencia y la tecnología, con el trabajo de 400.000 personas de la NASA y de otras instituciones, hicieron posible que el humano visitara otro mundo, cuando en julio de 1969 se llegó a la Luna. Este discurso que damos, Fabi, Ale y Carlos, es muy repetitivo. Siempre que hablamos de ciencia ante un auditorio externo, pareciera que tenemos que justificar la importancia a través de los logros de la ciencia aplicada y la tecnología. Pero es real, todavía nos falta por eso mejorar nuestra alfabetización científica, de lo que nos va a hablar Carlos. Bueno, podemos seguir, creo que, viendo a la ciencia como algo innecesario y caro para el Paraguay, pero en un marco de pandemia con la COVID-19, viendo el alcance que tiene esta enfermedad en nuestro país con las limitaciones de nuestro sistema de salud, la ciencia es una apuesta tanto al presente como al futuro. Si no, vamos a seguir condenados a la mediocridad, al fracaso, al subdesarrollo intelectual, científico y tecnológico con los cuales ya estamos acostumbrados a vivir en el país. Hay una oportunidad, pero tenemos que hacer mucho más. Eso es lo que creo al menos, ¿no? Sí, gracias Edu. Realmente muy bueno todo lo que estuviste contando desde el inicio de cómo se empezó a hablar de ciencia y cómo fue evolucionando hasta que se empiezan a mostrar evidencias, ¿verdad? Para sostener lo que uno dice, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es poder eh, afirmar algo y poder sostener y poder evidenciar por qué yo estoy afirmando eso, ¿verdad? Es muy importante que se pueda llegar a entender, ¿verdad? Y entre las cosas que dijiste, estuve anotando pequeñas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, en Sudamérica, muchas veces
la gente no mira alrededor, ¿verdad? De los demás países, qué es lo que está pasando. Más nos llega el ruido de Brasil y Argentina, que son países cercanos a nosotros, que tienen una relación con nosotros, y sabemos que Brasil es una potencia en ciencia, a pesar de que tiene ahora un presidente que está tratando de tumbar todo lo bueno que se creó durante los años, pero es una ciencia ya fortalecida y va a costar un poco tumbarla, digamos, ¿verdad? Y con suerte, con el cambio de presidente, puede llegar a fortalecerse de nuevo, ¿verdad? Pero hay países que la gente no escucha mucho, y por ejemplo Bolivia, ¿verdad? Bolivia, que está ahí cerca y que creemos que es como nosotros, y sin embargo no es como nosotros. Bolivia tiene una cantidad de investigadores buenos que publican tremendamente en revistas súper importantes, y está al lado de nosotros y probablemente tienen los mismos problemas que nosotros, pero ellos consiguieron fortalecer su sistema en ciencia, su plataforma científica, ¿verdad? Y bueno, apostaron en la investigación y lo siguen haciendo, ¿verdad? Y es muy bueno mirar un poco afuera del país, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando fuera del país? No sé si alguno de Carlos y Alejandra quiere aportar algo y, para luego continuar con la presentación de Alejandra. No, bueno, yo creo que vamos a ir aportando a medida que van surgiendo los temas de discusión también, ¿no? Y eh, no sé, por mí podemos escucharle a Alejandra. Dale. Bueno, y el papel de las revistas científicas es clave cuando hablamos de ciencia. El año pasado escuchamos mucho el término preprint, eso es lo que más se escuchó y hasta ahora se sigue escuchando, y que hay científicos que ya les genera un poco de miedo y terror la palabra preprint porque tiene hay que saber usarlo. Y bueno, y decenas de investigadores sobre COVID-19 y SARS-CoV-2 han mostrado, han subido lo que se llama investigaciones en preprint. Y bueno, ¿cuál es el papel de las publicaciones científicas en una pandemia? Alejandra nos va a contar esta y nos va a contar más cosas sobre esta presentación, en esta presentación. Ok, gracias Fabi, y gracias Eduardo por la introducción también. Bueno, tengo preparada una pequeña presentación al respecto que titulé Las publicaciones científicas del COVID-19. Bueno, primero empezar hablando un poco de qué es el método científico y cómo es que se desarrolla el conocimiento científico también, porque me parece importante que se tenga en cuenta esto, ¿verdad? El método científico de manera simplificada siempre comienza con la observación y a partir de la observación esto nos lleva a plantear preguntas acerca del mundo en el que vivimos, ¿verdad? De los fenómenos que nos rodean. A partir de este planteamiento, luego se generan hipótesis y esas hipótesis luego se deben probar a través de experimentos. Estos experimentos luego nos van a llevar a buscar una conclusión respecto a la hipótesis que teníamos primero, que puede ser apoyada por los experimentos, que se puede rechazar también, porque también existe esa posibilidad. Y por último, la parte más importante, que es el reportaje de los resultados, ¿verdad? En la comunidad científica, más adelante vamos a ver que el reportaje de resultados se realiza en revistas científicas indexadas, arbitradas, ¿verdad? Pero luego también hay un paso más importante, que es la parte de socialización de la ciencia, que es el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, Ciencia del Sur, al hacer divulgación científica, ¿verdad? Para tratar de llegar con los resultados a más público. Entonces, cuando hablamos de medicina, específicamente medicina basada en evidencia, tiene distintos niveles, ¿verdad? El nivel más alto o más de recomendación para seguir es la evidencia científica que surge a partir del análisis de varios ensayos clínicos aleatorios. En segundo lugar, cuando la evidencia proviene de al menos un ensayo clínico aleatorio, ¿verdad? Y luego esto va bajando dependiendo del tipo de diseño que tiene el experimento, ¿verdad? Y el último, uno de los últimos niveles para que tengan en cuenta son, por ejemplo, los que provienen de estudios observacionales, siempre que estos sean bien diseñados, ¿verdad? Ya no son estudios experimentales, digamos, sino que son estudios observacionales
que tienen sus limitaciones, y por último está la evidencia científica que procede de documentos o opiniones de comité de expertos generalmente. Esto es algo que me pareció importante recalcar porque muchas veces aparecen en YouTube videos de un científico dando una opinión y de repente la gente le tiene más confianza a una persona dando una opinión que a un panel de expertos que sí realizó, por ejemplo, un análisis más exhaustivo de un tema. Sí. Este es otro tipo de clasificación también de los niveles de evidencia científica. Siempre el análisis de metadatos, el análisis de varios estudios a la vez para sacar una conclusión va a ser el nivel más alto de evidencia. Y luego vamos a tener las guías nacionales, por ejemplo, de cómo responder a ciertas situaciones, los artículos de investigación por sí mismos. Y por último, la información de fondo, de base que se llama, junto con la opinión de expertos, por ejemplo, los libros. Porque hoy en día los libros están desactualizados con respecto a lo que es la información científica que se va produciendo, ¿verdad? Siempre los artículos de investigación están como más al día respecto al conocimiento. Entonces vamos a hablar de la parte de reportaje de resultados en el método científico, que para eso los científicos utilizamos las revistas indexadas, revistas arbitradas, ¿verdad? Para que entiendan un poco el proceso de publicación en revistas científicas, generalmente luego de hacer la observación, sacar la conclusión y escribir un manuscrito, los autores suben el manuscrito para la consideración de una revista, ¿verdad? Esto va a pasar por la oficina de la revista y generalmente por el staff de editores, que el staff de editores lo que puede hacer es pasar a un editor académico de la revista, que es el que está encargado de luego designar a quienes van a revisar ese artículo científico, o de otra forma el staff de editores, si es que el manuscrito no se adapta a la temática de la revista, puede ya directamente rechazar el manuscrito y devolverlo a los autores. En general, eso ocurre cuando no tiene que ver con el tema de la revista, lo que uno ha mandado. Luego el editor académico ya revisa un poco más en detalle lo que es el paper. Puede también rechazar a sí mismo si es que considera que no es bueno para que pase a revisión, que no cumple con los estándares de la revista. Y si no, lo que va a hacer es pasar a los revisores. Los revisores generalmente son científicos también de la misma área, pero que no tengan algún nexo con los autores. Generalmente se pide que no haya colaboraciones en marcha, por ejemplo, con los autores, que pueda sesgar la opinión de los revisores. Generalmente la revisión por pares es anónima. Los revisores saben quiénes son los autores del artículo, pero los autores no saben quiénes son los revisores, para evitar que pueda haber cualquier influencia de ellos, ¿verdad? Y luego ya se le pasa al autor. El autor muchas veces tiene que realizar revisiones otra vez a su manuscrito, vuelve a pasar por los revisores, hasta que finalmente los revisores pueden decir si el artículo se va a publicar o rechazar, y el editor académico es el que informa al autor, ¿verdad? Luego, cuando el manuscrito está ya aprobado para publicar, va a pasar por la oficina editorial y luego se va a preparar para la publicación, ¿verdad? Ella pasa por muy pocas revisiones, que son más revisiones de forma. Y ahí es cuando el artículo está publicado. Generalmente los artículos publicados tienen el historial de las revisiones también publicado al costado de la fecha de publicación. Bueno, este proceso, como ven, es muy largo y puede tomar meses, incluso a veces años, dependiendo de qué tipo de revisión piden los revisores, ¿verdad? Si es que piden nuevos experimentos para apoyar ciertas conclusiones, por ejemplo. Ellos en ciertos casos directamente rechazan el artículo, pero en otros casos van a pedir más experimentos o también pueden pedir revisiones menores, ¿verdad? Dependiendo de la envergadura de las conclusiones que hay en el artículo y cómo se sustenta en base a los experimentos. Entonces, paralelamente a esto, ya que este proceso es tan largo, surgen los que son los preprint, que escuchamos hablar mucho, así como dijo Fabiola hace poco. ¿Pero qué son los preprint? Bueno, los preprint son generalmente una versión final de un artículo científico, aunque también puede ser un pequeño avance o una versión incompleta del artículo, pero generalmente lo que se hace es subir
a una web en paralelo con la subida a la editorial de la revista donde queremos publicar, se sube a una web que ofrece el servicio de preprint. El preprint es una publicación científica que no pasa por la revisión de pares. Generalmente fue más conocida y más utilizada en las áreas de matemática y física ya por 25 años, y las ciencias biológicas recién en estos años se están sumando, y existen varias páginas web que reciben preprints. Hoy en día la mayoría de las revistas científicas aceptan los preprints, excepto algunas como Cell Press, que no acepta, por ejemplo, que el manuscrito que se sube para revisión esté publicado en otro lugar anteriormente, pero la mayoría de las revistas sí lo hacen hoy en día. Bueno, como ya les mencioné antes, la publicación con revisión de pares es un proceso muy largo, entonces el preprint es el mismo manuscrito generalmente, y se hace que esté disponible más rápido para la comunidad científica. Entonces hay un acceso abierto de forma inmediata al artículo, lo que da opción a que el mundo exterior o los demás científicos conozcan los resultados de una investigación de forma anticipada. También se aboga acá la ética de los científicos, ¿verdad? De no robar de repente ciertos experimentos, porque recién cuando un artículo es publicado en una revista indexada es que se considera por la comunidad como con más peso. Sin embargo, los preprints sí ofrecen visibilidad, porque la mayoría están indexados en Google Scholar o en otros tipos de web de index, y también permite que se obtengan comentarios de parte de colegas, por ejemplo, que puedan sugerir ciertos estudios, ciertas conclusiones o ciertas revisiones de literatura más a fondo para los manuscritos que están en proceso de revisión, ¿verdad? Y también el objetivo principal de los preprints, que es avanzar el ritmo en el cual se trabaja la ciencia, no pasar por todo este proceso engorroso, sino directamente ya pasar a un proceso de publicación inmediata, ¿verdad? También creo que los preprints surgen debido a la controversia que es el sistema de publicación científica hoy en día, donde los journals cobran muchísima plata por publicar un manuscrito, le cobran mucha plata a los grupos de investigación, y a la vez cobran dinero por leer o descargar los artículos científicos, y sin embargo, por ejemplo, los revisores no cobran incentivo por este tipo de trabajo, y ni siquiera muchas veces puede figurar en el currículum de un investigador que ha hecho peer review. Para las ciencias biológicas tomó un poco más de tiempo adoptar esta práctica porque había una preocupación sobre la calidad y el uso de la información. Como les dije, en la parte de matemática y física ellos adoptaron ya hace mucho tiempo esto porque les permitía tener, qué sé yo, fórmulas, códigos mucho antes, pero en la parte de ciencias biológicas es un proceso un poco más delicado, especialmente en lo que es medicina, ¿verdad? Sin embargo, varios artículos que uno puede leer al respecto abogan a que los científicos son generalmente capaces de discernir si un artículo científico es bueno o no, y a la vez la mayoría de los científicos que suben artículos tratan de mantener su renombre, entonces no van a subir artículos malos. Entonces se trata de que se regule por sí mismo este tema de los preprints, ¿verdad? En paralelo, o sea, la conclusión en general es que en paralelo con las revistas peer review es un avance para la comunidad científica. Y surge la pregunta de si en algún momento se van a tomar en cuenta para la asignación de becas o fondos los peer review, ya que hoy en día, los preprint, ya que hoy en día los preprint de hecho se pueden citar. Pero sin embargo, representa un problema para la prensa y para la comunidad en general, ya que son artículos que no han pasado todavía por la revisión de pares, y muchas veces pueden ser rechazados o pueden necesitar más sustento para la evidencia que ellos presentan. Ahora hablando un poco de cómo afectó la pandemia a la publicación científica, hasta diciembre de 2020 había más de 87.000 artículos científicos sobre COVID-19, lo cual es imposible para los científicos mismos estar al día y para la comunidad en general también. En general,
el tema de la pandemia hizo que sea más rápida la aceptación de los artículos en las revistas indexadas, ¿verdad? Anteriormente esto era en días, más o menos lo que se tardaba aproximadamente 3 meses, incluso más. Pero hoy en día la mayoría de los artículos son publicados en menos tiempo. Si son de COVID, pasan por un proceso de revisión más rápido, digamos, porque no significa necesariamente que sea menos riguroso, pero sí se necesita que la información esté disponible más rápido. Por eso el proceso de revisión es más expedito. Y los que son artículos no sobre COVID, dependiendo de la revista, pueden tener menos prioridad en el proceso de revisión, ¿verdad? Y también el tema del COVID, por ejemplo, en esta web que trata sobre, que es una web de preprints, también ocupa la mayoría de los artículos con respecto a los papers sobre otros temas. Bueno, con respecto a cuando empezó la pandemia, hoy en día la cantidad de publicaciones es abismal, la cantidad de preprints también aumentó muchísimo y la mayoría de los temas que se tratan en los papers de coronavirus tienen que ver con modelamiento de la epidemia para tratar de predecir cómo van a ser las olas de contagio, el control, modelamiento también sobre, por ejemplo, las formas de contagio por aerosoles, el tema de distanciamiento. Luego tenemos temas como la salud pública, que también ocupa un lugar importante. Y por suerte también la parte de salud mental, que me parece sumamente importante, ahora está empezando a cobrar mayor auge con el tema de la pandemia, no solamente como consecuencia de lo que es el aislamiento social, sino también en todos los ámbitos. De acuerdo a Rejection Watch, que es una web que se dedica a documentar cuáles son los artículos que se han rechazado en general en el mundo. En diciembre de 2020 había 15 preprints y 24 artículos sobre COVID-19 que habían sido rechazados, que habían sido retractados. Actualmente la suma es de 106 artículos. Y existe varias literatura al respecto de cómo la pandemia afectó la publicación científica. Como podemos ver, hizo que el proceso de publicación sea más expedito, pero también nos dio una cantidad de información abismal con la cual es muy difícil de trabajar, ¿verdad? Una pregunta que surge a partir de esto, que qué ocurre con los preprints que han sido rechazados en las revistas peer review, por ejemplo. Los preprints de por sí no pueden ser rechazados porque no pasan por lo que es revisión por pares. Entonces, generalmente lo que pasa cuando un artículo es rechazado en la sección de peer review, los autores suelen tomar en cuenta la sugerencia que hizo el panel de expertos, reescribir el manuscrito, volver a subirlo en otra revista, ¿verdad? Y una vez que se acepta, ese artículo aceptado se anexa al preprint, ¿sí? Pero en el caso de que, por ejemplo, ya no se vuelva a alzar ese artículo, el artículo no tiene base, digamos, para volver a ser publicado en otra revista, los preprints generalmente siguen estando disponibles y ese es el problema que hay con este tipo de prácticas. Varias revistas científicas permiten citar los preprints, ¿sí? Hoy en día ya no es más necesario entonces tener publicado, sino que se pueden citar en varias revistas. Y bueno, para terminar, me pareció interesante también hablar de esto, que los fake news también se pueden generar a partir de estudios serios. Este es un tweet que vi hace unos días de una persona que decía que Boris Johnson había dicho que las vacunas no eran responsables de la disminución de casos de COVID. Para eso él citaba este artículo que está de hecho en la web del gobierno de Reino Unido, que dice que, por ejemplo, que igual hay muchas hospitalizaciones y muertes y que esas hospitalizaciones y muertes están dominadas por aquellas personas que han recibido 2 dosis de la vacuna, ¿verdad? Y también citaba esto que había dicho Boris Johnson, ¿verdad? Que la reducción del número no tiene que ver con la vacuna, sino que tiene que ver con el aislamiento social, con la cuarentena, ¿verdad? Pero en verdad, Boris Johnson se había referido a eso porque
el nivel de vacuna que tiene el Reino Unido todavía no es suficiente como para que la reducción en el número de casos sea significativamente por eso, sino que tiene que ver más con el tema de restricción de contacto social. Y con respecto a este párrafo, podemos ver que este párrafo forma parte de un estudio de un modelamiento matemático que se había hecho, y lo que se refiere a esto en general es de una población vulnerable de personas que toman inmunosupresores, por ejemplo, y que no llegan a desarrollar anticuerpos contra el coronavirus, pero que sin embargo sí se han vacunado. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede tergiversar totalmente los estudios, presentar datos que son modelamiento matemático como si fuesen datos reales. Y nada, eso se puede tomar como si fuese una interpretación mala o una manipulación de la información directamente. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto. Y vamos a depender del panel si quieren hablar ahora o hablamos después sobre los diferentes puntos. Sí, yo quiero hacer 3 comentarios sobre lo que dijo Alejandra. Me parece que vale la pena recalcar algunos puntos. Una de las cosas que me parece que es una confusión común en esta época es la idea de que el metaanálisis es lo máximo y que cualquier metaanálisis es siempre mejor que cualquier otra palabra. Esa es una idea que es una verdad a medias, ¿no? O sea, si bien es cierto lo que Alejandra había explicado, ¿no? Un metaestudio normalmente produce evidencia de mayor calidad, especialmente si los estudios que recolecta son estudios del nivel inmediatamente inferior al máximo de evidencia, es decir, si son estudios grandes, son estudios rigurosos, con control doble ciego, etc. Sin embargo, una de las cosas que ha ocurrido durante la pandemia, también en parte por la presión de las crisis y la necesidad de acelerar los resultados, es que muchos metaestudios han estado incluyendo resultados de preprints, resultados de estudios muy pequeños, y vos ves en el metaestudio se reporta cuáles son los estudios que se tomaron o por lo menos se agrupan, y se dice cuántos de esos estudios son de una calidad buena, cuántos son de una calidad media y una calidad mala. Y hay que entender que el metaestudio no va a mejorar la calidad de los estudios de los cuales se alimenta, ¿no? Entonces, hay que saber que hay que tomar con cuidado resultados de metaestudios en los cuales un trabajo es un estudio grande, doble ciego, riguroso, y la mitad son preprints y los otros son estudios pequeños con problemas o cuestiones, por ejemplo, en los controles y demás cosas, ¿no? Entonces, quería hacer nada más ese comentario, no sé si ustedes quieren agregar algo, pero me parece que esa es una fuente de confusión muy grande que está circulando. Mucha gente te dice, no, hay un metaestudio. Sí, pero tiene un estudio decente y el resto es ruido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Totalmente, también el tema de que cuando ven, por ejemplo, proporcionalidad de una causa probable con un efecto, ellos ya toman como causalidad. Y muchas veces se reporta así, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Sí. Además, la posibilidad de agrupar, o sea, la idea del metaestudio es agrupar estudios muy parecidos, de manera a aumentar la potencia de la resolución del estudio, digamos, combinar la capacidad de todos esos estudios. Sin embargo, no siempre se puede compatibilizar el diseño de un estudio con otro. Entonces, realmente es toda una disciplina la realización de metaestudios, y hay personas que están especializadas en hacer eso. Y no es sencillamente ir a recolectar y, bueno, yo tengo acá 40 a favor y vos tenés 20 en contra, y entonces ganó por mayoría de votos esto, ¿no? O sea, mucho de eso se está viendo, sobre todo con estas drogas que se popularizaron, como ahora mismo es la ivermectina, antes fue la hidroxicloroquina, y en un par de meses va a ser otra droga que, porque algún press release de alguna investigación va a ser sacada de contexto de manera sensacionalista, va a inducir
todo el desastre que está pasando ahora con estas drogas que todavía están, algunas de ellas están todavía siendo estudiadas y otras ya fueron descartadas, ¿no? Bueno, el segundo comentario que quería hacer, una de las cosas que yo noto mucho también que ocurre como confusión es que nos referimos coloquialmente a la revisión por pares, solamente cuando hablamos coloquialmente de revisión por pares, nos referimos solamente al proceso de lo que ocurre antes de la publicación en una revista. Y en realidad, siendo riguroso, la revisión por pares recién empieza allí, ¿no? O sea, si bien ese es el primer paso y ahí ha sido revisado por pares que han sido encargados de revisar, hay que entender que eso no transforma al estudio en una verdad, digamos, indiscutible, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la publicación es recién el primer paso para que pase a la comunidad científica. Idealmente tiene que ir a ser replicado después del estudio. En lo posible, no siempre hay capacidad de hacer eso, no siempre hay interés. Hay gente que prefiere hacer estudios originales, por ejemplo. Pero no pensar que porque yo encontré un estudio que dice algo que a mí me parece que es correcto, entonces yo puedo hacer un tratamiento médico en función a un estudio hecho con 20 personas que tal vez tiene un valor exploratorio para sugerir más estudios y ese tipo de cosas. Entonces, aprovecho nomás que levantaste esos puntos, Alejandra, para mencionar cosas que me parece son confusiones muy frecuentes. Bueno, y con relación a ese punto, el último punto es muy relacionado. Hablaste de retracciones y en un momento le llamaste rechazos y me parece que vale la pena distinguir las dos cosas, ¿no? O sea, normalmente hablamos de rechazos cuando no se acepta la publicación del artículo, se devuelve, pero la retracción es algo más complicado, ¿no? Que se publicó el artículo, ¿no? Se hizo público y se descubrió después que había un problema con el artículo y el artículo se retracta. Entonces, viene también a reforzar el punto anterior que estaba haciendo, de que no porque algo haya pasado por esa primera revisión por pares y haya salido a la publicación, se convierte en una verdad indiscutible. Edu, ¿querés agregar algo, verdad? Sí. Impresionante todos los datos que nos mostró Alejandra. La verdad es apabullante toda la cantidad de paper y preprint que hay sobre el SARS-CoV-2 y también sobre la COVID-19, ¿verdad? Incluso en Paraguay, aunque ustedes no crean, pueden buscar en Google Scholar nomás para hacer un estudio de Paraguay SARS-CoV-2 o Paraguay COVID-19 o Paraguay pandemia, y desde el 2020 al 2021 te saltan un montón de trabajos, muchas de ellas obviamente en revistas que son muy poco conocidas y que son necesariamente regionales porque también están en español. Pero Ale, yo quería hablar contigo con respecto a algo muy central que de repente se nos pierde, ¿verdad? Porque son también cosmovisiones de la ciencia. Cuando dijiste que obviamente hay papers o revistas que cobran por la publicación y que cobran también por bajar los papers, es toda una industria del conocimiento, ¿verdad? Que genera millones de dólares a ciertas empresas y también, como decía don Fabiola, en detrimento de repente de los revisores, en detrimento de los editores, de toda la gente que realmente trabaja en el proceso de producción de conocimiento. En el Paraguay, por ejemplo, hoy en día tenemos el CITCO, el sistema CITCO del CONACYT, que permite acceder a un montón de bibliografía en diferentes áreas del conocimiento, no todas, obviamente, no todas las bases de datos, no todas las bases bibliográficas, bibliotecas o libros están ahí, pero sí a una gran cantidad que permite que los investigadores y las investigadoras del Paraguay puedan hacer su trabajo. Entonces, yo quería saber tu visión y también la de Carlos también si quiere, y Fabi, ¿por qué no?, con respecto al cobro de este sistema. Eh, ¿Quién realmente se beneficia del conocimiento? Porque finalmente la humanidad es la que tiene que beneficiarse del conocimiento si vamos a ser puros en un 100%. Pero bueno, hablando en términos pragmáticos y prácticos, sí, hay gente que se puede volver millonaria a través de la ciencia. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que ni yo ni ninguno de los científicos está de acuerdo con que hay que pagar para poder leer una publicación, ¿verdad?
Se supone que cuando uno somete a una revista, está revisada, y para poder tener acceso a la información, para poder hacer una replicación de los datos, para poder contrastar lo que uno tiene en su investigación con otro, no puede estar pagando de vuelta para tener acceso a esa información. ¿Y qué pasa? Se accede a los sitios que no son libres, que no son, ¿cómo se diría? Legales. Y hay que ser claro, los científicos también se rebuscan por esos sitios para bajar algunas publicaciones que no están disponibles, porque no todos los países cuentan con una universidad que pagan por las revistas para que sus científicos tengan acceso a todos los artículos disponibles. Entonces, es un problema para todo el mundo, ¿verdad? Un problema para la ciencia, un problema para el científico, un problema para el avance. Entonces, de ninguna manera. Y bueno, el hecho de pagar para publicar, yo creo que hay revistas realmente que son muy caras, que yo no sé, el científico en sí no es una persona de dinero, y la universidad, por lo tanto, ayuda, por supuesto, a los científicos a publicar, pero estamos hablando de más de $2.000 a veces por una publicación. Entonces, cuando uno está presentando un proyecto, tiene que contemplar también que quiere publicar, que va a publicar, y a veces la publicación es muy buena, la publicación es para una revista top, pero sin embargo el presupuesto no alcanza, ¿verdad? Entonces uno baja un poco a la revista, no una revista mala necesariamente, una revista buena igual, pero podría uno publicar una revista top para que tenga más alcance la publicación, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo más, Carlos y Alejandro. Algunas revistas ofrecen hoy en día que el autor pague más y entonces el artículo se vuelve de libre acceso. Creo que Nature ofrecía hace poco, pero son suma exagerada, como más de $5.000 creo que te pedían para que tu artículo esté liberado al público. Y son de verdad suma exageradas porque yo personalmente no creo que lleve tanto dinero el proceso editorial, porque hoy en día ya no se imprimen casi revistas tampoco, la mayoría son revistas online y luego la gente tiene que volver a pagar para leer. Y dentro de un presupuesto, por ejemplo, para realizar una investigación, tener en cuenta el dinero que se va a invertir en pagar para publicar es demasiado, que se podría estar invirtiendo en reactivo o en otras cosas más productivas, digamos. Pero también es una necesidad de los científicos el visibilizar el trabajo y a la vez una necesidad de tener publicaciones en revistas de buen impacto, ¿verdad? Que generalmente son las más caras también. Bueno, esa situación, como todo, varía un poco de área en área, pero es un problema real y yo realmente me parece un absurdo la manera en que se maneja este asunto. Un negocio que no puede continuar y que de hecho hay un movimiento importante en la ciencia global para que cambie esa situación, ¿no? Ese tema de que las editoriales están eh, agregando un intermediario que se beneficia enormemente en lo económico, siendo que el trabajo lo hacen los científicos y el consumo lo hacen los científicos y se paga para publicar y se paga para leer y la revisión la hacen los científicos y no te pagan por hacerlo, ¿no? En algunos casos el tema de que no se le pague a los científicos por hacer, por lo menos se puede balancear de cierta manera. eh, Ciertos journals te mandan cada vez que vos sometes un artículo, dicen, bueno, este publicó algo con nosotros, entonces es como una regla práctica, le podemos pedir que revise uno ahora, ¿no? Para balancear un poco, así no sobrecargar a los revisores. Pero sí, yo creo que, o sea, yo personalmente rechazo eso fuertísimo, ¿no? Para mí no tiene ningún sentido. Menos mal existe el preprint, que uno sube la versión aceptada allí, entonces eso da un acceso también en las áreas en las que se permite hacer eso y en las revistas en las que se permite hacer eso, que hoy en día son mayoritarias, por lo menos en donde yo me desempeño. Eso va a cambiar probablemente y hay una presión muy fuerte en Europa para que eso deje de funcionar de esa manera. Hay unos planes para que de aquí a unos años las investigaciones hechas con fondos públicos
no puedan ser publicadas de manera que no sea abierta. Entonces, eso va a ejercer una presión enorme sobre las editoriales, porque las que quieran seguir recibiendo dinero por publicar la mayor parte de las cosas que se producen con fondos de los gobiernos, van a tener que abrirse a, digamos, cobrar en todo caso solo por la publicación y no por la lectura de los artículos. Pero ese es un tema para hablar largo y tendido. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a seguir con la presentación de Carlos. Carlos, te pediría si puedes hablar un poco más fuerte porque sale un Perdón. poco despacio tu voz. Bueno, avísame así es que es así. Bueno, bueno, voy a compartir mi presentación, pero antes que nada quiero que sea algo bien informal. Le invito, por favor, interrúmpanme si en algún momento quieren acotar algo, agregar algo, enriquecer un poco con ejemplos también, así hacemos algo más llevadero. Bueno, nuestro webinario se trata sobre cómo entendemos la ciencia en estos tiempos de pandemia, ¿no? de COVID. Y me parece que, bueno, la primera respuesta que yo daría a eso es, bueno, en parte como siempre. ¿Y cómo entendemos la ciencia siempre? Bueno, ahí entramos en lo que se llama la alfabetización científica. Esta es un concepto, digamos, que vamos a explorar, pero que está hecho como en analogía con la idea de la alfabetización común y corriente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alfabetización, la alfabetización a secas, nos referimos a la capacidad de pronunciar palabras, de saber reconocer un símbolo y asociarle un sonido, en su sentido más básico. Más allá de eso es saber qué significa cada palabra, asociar una palabra a un concepto, ¿no? Cuando alguien dice mesa, yo sé que es un objeto con ciertas características. Entender las ideas, o sea, una expresión, una oración, una cosa así. Entender lo que se está diciendo de los objetos de los que se está hablando. Y además de eso, ¿no? O sea, hasta entender las ideas es el concepto de no ser un analfabeto funcional, ¿no? O sea, se va extendiendo ese concepto. Pero además, hoy en día no se considera que una persona está totalmente alfabetizada si no es capaz de interpretar gráficos, por ejemplo, gráficos de tortas, gráficos de barras, si no es capaz de extraer información de datos numéricos básicos como porcentajes o una probabilidad de un riesgo, comparar, tomar decisiones a partir básicas, ¿no? A partir de eso, o por lo menos que tenga los elementos para ir a informarse más y luego tomar decisiones con eso. Y así también el concepto de alfabetización se va superponiendo un poco con el concepto de habilidad numérica, que en inglés hay como una analogía entre la literacy, que sería la alfabetización, y la numeracy, que sería la habilidad numérica, ¿no? Habilidad numérica básica. Entonces se empieza a superponer con ese concepto que nos permite entender el mundo a través de los números, ¿no? De manera similar, podemos definir lo que es la alfabetización científica, y así también en su sentido más básico. Podemos hablar de alfabetización científica como lo que es saber lo que es un gen, por ejemplo, saber lo que es la escala Kelvin, saber cuántos planetas hay en el sistema solar, ese tipo de cosas, conocer los datos, que serían como pequeños bloques, ¿no? Pero la alfabetización científica va más allá, ¿no? Principalmente su uso es entender las implicancias de las informaciones científicas para la vida diaria y para la toma de decisiones en la vida diaria. Nosotros vivimos en un mundo totalmente creado por la ciencia. Nosotros, nuestra vida moderna es inconcebible sin cosas como la teoría electromagnética, el GPS y miles de cosas. O sea, en el día vivimos un mundo que fue creado gracias a los desarrollos científicos y tenemos que tomar decisiones en ese contexto. Entonces tenemos que tener un entendimiento básico de esas cosas. Hay un aspecto principal aquí que es clave, y aquí viene la vinculación con la idea del pensamiento crítico. Una persona, para estar científicamente alfabetizada, no es que solamente tiene que conocer una colección de datos
una colección de números, una colección de nombres, de nomenclatura, sino es muy importante que entienda el método a través del cual conseguimos entender esas cosas. Y no solamente el método, sino saber qué tipo de cosas se hicieron para descubrir cosas que usamos todos los días. O sea, no basta con saber que la Tierra no es plana y es esferoide. Sería importante que las personas entiendan por qué no tiene sentido proponer que sea plana, qué tipos de test se pueden hacer fácilmente, algunos uno mismo los podría hacer, para ver la evidencia y entender eso, o sea, aprender a entender las cosas desde una perspectiva que nos explique cómo llegamos a saber que las alternativas, las explicaciones alternativas no eran mejores y que fueron desprobadas, ¿no? Bueno, las personas que hicieron, me parece a mí, más destacablemente esto fueron Carl Sagan y particularmente Isaac Asimov, que hacía una divulgación desde la perspectiva de cómo llegamos a saber lo que sabemos y cómo sabemos que las otras cosas que podrían ser explicaciones para lo que vemos no funcionan como las que llegamos a concluir. Y aquí en el punto clave, ¿no? Se habla de alfabetización científica porque no es que necesitemos ser expertos en todo. No se puede ser experto en todo. Ni siquiera los expertos pueden ser expertos en todo. O sea, así como una persona puede ser un especialista en un tema, en un área de la ciencia, eh, está nada más alfabetizado en muchas otras áreas de la ciencia. Entonces no hay que pensar, bueno, yo necesito ser capaz de leer artículos científicos para poder tomar decisiones sobre si me vacuno o no. No, lo que hace falta tener esas nociones fundamentales y esa comprensión de cómo se llega a recomendar algo en vez de otras cosas. Bueno, aquí hay una cuestión una crítica que yo quiero hacer muy, muy seriamente, porque me parece que no puede ser que los universitarios, por lo menos, no tengan un cierto nivel de alfabetización científica. Y es una realidad con la que estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos universitarios que no saben lo que es un control en un experimento al recibirse de grado. No necesariamente personas que van a ir a ser científicos, pero no hace falta eso, ¿no? Hay carreras vinculadas fuertemente a la ciencia y que tienen en su programa de estudio clases de metodología de la investigación. Y en esas clases, en vez de estar aprendiendo cuestiones fundamentales como qué es un control en un experimento, cómo se determina si una cosa causa otra, ese tipo de cosas que tienen que ver con los fundamentos de cómo sabemos lo que sabemos, se pasa ese curso aprendiendo sobre normas APA, cuestiones de forma y cuestiones de nomenclatura sobre si las investigaciones son descriptivas o si son prospectivas o un montón de tecnicismos de forma. Y en realidad la sustancia de cómo sabemos lo que sabemos no se abarca. Bueno, sobre ese punto yo quiero recomendar un par de charlas porque me gustaría mucho explayarme sobre ese tema de la metodología. Hace poco hicimos una charla en la que estuvo también Fabi y bueno, hablamos de la causalidad y la pseudomedicina. Entonces, si alguien tiene interés en conocer el tipo de cosas que normalmente se deberían haber estudiado en un curso de metodología de la investigación en el grado, por ejemplo, algunas de las cosas que se deberían estudiar allí, bueno, ahí tratamos de hacer una charla amena para cubrir ese tema. Y con relación a cómo se debe abarcar el tema de cómo sabemos lo que sabemos y cómo descartamos las explicaciones alternativas. Hay una charla que, si bien es técnica, yo quiero recomendar porque me gustó mucho. Fue una charla que dio el doctor Andrés Moyoli en la semana del biólogo en FACEN. Está el video en el Facebook. Y Andrés diseñó su charla exactamente en la filosofía de lo que hacía Isaac Asimov. Básicamente, él va mostrando cada una de las explicaciones alternativas posibles que fueron surgiendo en el trabajo que estaba describiendo y va mostrando cómo con experimentos sucesivos se van descartando hasta que se acepta la explicación correcta. Bueno, para hacerlo menos árido, vayamos a un ejemplo simple, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cosas que esperamos que una persona que tiene cierto grado de alfabetización científica
pueda entender, pueda apreciar. Y bueno, podríamos tener una situación con tratamientos médicos, ¿no? En donde tenemos un tratamiento, vamos a llamarle el tratamiento A, y tenemos 1000 enfermos que se acercan y van a recibir ese tratamiento. Y bueno, al final del tratamiento puede haber dos resultados: o la persona vive, ¿no? Y vamos a decir que 980 viven, por ejemplo, y solo 20 murieron, ¿no? Entonces, alguien diría, bueno, 98% sobrevive. Esto me parece un tratamiento excelente, ¿no? Yo cuando tengo un 98% en un examen, a mí mi profesor me felicita, ¿no? Entonces deberíamos de congratularnos con este tratamiento. Bueno, resulta que esta no es una forma para determinar si un tratamiento es bueno, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo hacía un control en el cual tomaba la misma cantidad de enfermos y no les dejaba de ofrecer tratamiento, pero les ofrecía el tratamiento estándar y no el que yo estoy tratando de determinar si es mejor o no. Y resultaba que 990 vivían, ¿no? Y solo 10 morían, ¿no? Entonces, cuando yo me alegré tanto de que el 98% se salvó, bueno, tal vez yo estaba comparando contra que, bueno, 1000 enfermos estaban en riesgo de morir y decía, bueno, 98% se salvó, ¿qué más querés? Sin embargo, esa no es la comparación correcta. Ni siquiera las enfermedades más horrorosas matan al 100% de las personas. Entonces, ¿cuál es el estándar? Bueno, el estándar es el control, el tratamiento correcto. Y si resulta que 10 personas nada más iban a morir, bueno, con mi tratamiento maté 10 más, ¿no? Entonces, este tipo de nociones básicas son nociones que que deben ser posibles de ser digeridas por personas que están alfabetizadas científicamente. Entender la referencia, que la referencia es un control y la importancia de ese control. Yo puedo tener un tratamiento B en el cual también tengo 1000 enfermos y en este caso sobreviven 995 y 5 mueren. Y allí yo tengo, bueno, 99,5, ahí mejoró. Entonces ahí sí yo puedo decir, este tratamiento puede ser que sea mejor. Hay cuestiones de por medio y estoy simplificando para que se entienda. A esto nos referimos cuando se dice que protegió en un 50%. El universo, la referencia, es la gente que hubiera muerto en el control. O sea, estos 990 no necesitaban de mi protección y iban a sobrevivir igual, ¿no? Los que fueron protegidos aquí fueron 5 más. La cantidad de gente que yo conseguí pasar del grupo que iba a morir al grupo que vive. Entonces, ¿qué significa que protejan un 50%? Que la mitad de los que necesitaban ser protegidos fueron protegidos. Entonces, estamos hablando mucho en estos días de, no, que esta vacuna protege tanto por ciento, que esta vacuna, no, esa vacuna protege 50% nomás. La mitad de nosotros se va a morir, más o menos, es lo que parece que algunas personas entienden de eso. Y en realidad no, estamos hablando de algo de proteger con relación, por ejemplo, a la muerte, pero puede ser una cosa similar, un esquema similar, pero con la internación, ¿no? Entonces, hay que entender que este tipo de cosas es demasiado importante porque nuestras decisiones que nos van a salvar la vida, como por ejemplo la de vacunarnos, dependen de que entendamos estos principios simples, ¿no? Y aquí hay una observación más que quiero hacer. Nótese que a pesar de que empezamos con 2000 personas, 1000 en el control y 1000 en el tratamiento, al final nuestro universo son 10 personas, ¿no? O sea, nuestra referencia para saber a quiénes necesitábamos proteger son 10 personas. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales se necesita una muestra enorme. Algo así se diseña en estudios de ensayos clínicos de vacunas. Y se empieza con cientos de miles de personas, o decenas de miles o cientos de miles de personas, para que el número que resulta aquí, que va a ser la referencia, sea un número que permita hacer suposiciones razonables. Porque entre 10 y 5 yo puedo decir, bueno, pero de repente en este grupo eran un poquito más jóvenes en media, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y estos números no son tan extraños. El 1% no está tan lejos de la tasa de mortalidad del COVID. Entonces, este tipo de cuestiones aritméticas sencillas tienen que ver con, o sea, ser capaz de absorber este tipo de cosas.
eso tiene que ver con la alfabetización científica, saber lo que es un control, entender la importancia de un control, entender por qué si no tengo un control puedo estar matando gente sin saber y creyendo que estoy salvando al mundo. Bueno, rápidamente quiero pasar al tema del pensamiento crítico, que vincula con esto, ¿no? El pensamiento crítico se trata básicamente de reglas prácticas y verificaciones simples. De nuevo, no todos podemos ser expertos en todo, probablemente nadie puede ser experto en todo. Entonces, ¿en qué es lo que consiste esa historia del pensamiento crítico? Bueno, por ejemplo, en preguntarse, cuando yo veo un estudio y digo, no, este estudio muestra que 70% de los pacientes que tomaron esta droga se curaron, así que debe ser buena. ¿Y por qué no le dan a todo el mundo ya esta droga? ¿No? Bueno, preguntarse, ¿no es acaso más probable que yo no esté entendiendo algo bien? ¿O puede ser acaso que sea yo el único que se dio cuenta de esto y todos los científicos del mundo en todas las instituciones pasaron esto por alto, ¿no? Bueno, eso es aplicar el pensamiento crítico, hacer esos tests simples. Cuando uno se encuentra en una situación que sería llamativa, como esa, yo fui el único que entendí en el mundo y todos los expertos están confundidos y necesitan escucharme, esas son las verificaciones simples que debemos aplicar. Por ejemplo, muchas conspiraciones escuchamos. Un ejemplo, no, las farmacéuticas están en contra de que la gente consuma este medicamento porque es barato y ellas se benefician solamente de los medicamentos caros. Bueno, hay que preguntarse, ¿no? ¿Acaso las farmacéuticas no pueden ganar dinero en cantidad en vez de ganar en precio por unidad? ¿O acaso están vendiendo a pérdida esos medicamentos baratos que hoy en día producen? Entonces, ese tipo de cosas necesitamos hacer para entender la ciencia que nos rodea y estas cosas las podemos hacer, no hace falta ser un especialista. Inclusive los especialistas en algunas áreas hacemos este tipo de cosas en las otras áreas. Bueno, y recordar cuestiones básicas, ¿no? Primero, por muy entrenada que esté una persona en alguna disciplina científica, por mucho que sea el médico, por mucho que sea el tipo que le atiende al enfermo, por mucho que haya tenido publicaciones, aunque sea un premio Nobel, eso no convierte sus suposiciones en verdades, ¿no? Las suposiciones de un experto están allá en el fondo en la lista de la jerarquía de la evidencia que nos había mostrado Alejandra. Bueno, y por el mismo motivo no es suficiente encontrar un estudio y mucho menos un preprint que con 40 pacientes dio alguna indicación de que algo bueno había allí y decir, no, bueno, aquí está la prueba y ya ignoro el consenso científico, considero que es igual o más importante. Y es muy triste que profesionales de la salud, inclusive personas con formación científica y trayectoria científica en nuestro país, están recomendando tratamientos con criterios que no resisten estos análisis así de simples, ¿no? O sea, yo no puedo tomar un estudio in vitro con 40 pacientes de una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad de 1%, como mostramos los números, y decir, esta droga vos tomás y va a ser una especie de vacuna, ¿no? Para hacer eso, la gente que está haciendo la vacuna tiene que recolectar cientos de miles de personas por el tipo de problemas que estuvimos mostrando. Entonces, es una responsabilidad total y la única protección que tiene la persona es alfabetizarse científicamente. Y eso tiene que ver con la divulgación científica, pero también con la educación formal. Y utilizar el pensamiento crítico para aprender a discernir con estos test simples que no requieren que uno sea un especialista, cómo encontrar qué tipo de cosas tienen sentido y qué tipo de cosas no. Bueno, quiero cerrar con una nota bastante preocupante. No quiero perder la oportunidad de decir, no estamos hablando solamente de esta pandemia, no estamos hablando estamos después de pensar en los próximos grandes desafíos que vamos a enfrentar inmediatamente, algunos de ellos. Y quiero decir que me preocupa de sobremanera el peligro real de que en el 2023 la ciencia paraguaya dé un retroceso masivo por la cuestión de la financiación, más o menos al estado que tenía en el 2009, antes de que exista el PRONI, antes de que exista Prociencia, antes de que el acuerdo Lula-Lugo de Itaipú nos haya beneficiado con el dinero que ahora se destina a la ciencia. El gobierno no está dando ninguna señal de que va a hacer una negociación efectiva del tratado en Itaipú.
Y realmente yo me temo que le quede 2 años a la ciencia paraguaya por delante. Y yo sé que los científicos están peleando por lo que tienen que hacer hoy y mañana y no tienen todavía tiempo de pensar con lo que va a pasar, lo que va a pasar en 2 años. Están peleando por Prociencia 2 ahora mismo. Pero bueno, yo que estoy afuera y tengo el lujo de no depender de eso, eh, quiero decir, miren, esta es una cosa urgente. Puede desaparecer la ciencia paraguaya en términos prácticos después de 2023. Aquí mismo, con Ciencia del Sur, se hizo un webinario en el que el ministro de Ciencia dijo, después de 2023 van a tener que hacer polladas para financiar la ciencia. Entonces, yo sé que lo dijo medio jocosamente, ¿no? Pero esa es la respuesta que dio el ministro de Ciencia sobre el tema, ¿no? Así también la persecución de sectores poderosos cada vez más. Cuando una investigación dice algo que no beneficia a sus negocios o al orden que desean para la República, es una cosa horrorosa que puede matar la ciencia paraguaya antes del 2023. Así que puede ser que realmente eso sea, el 2023 sea una meta optimista. Y todo esto se confabula para producir un altísimo riesgo de que estemos aún peor para encarar los próximos desafíos, las próximas pandemias, el cambio climático, y que no estemos en condiciones de aprovechar la oportunidad y de hacer los aprendizajes que tuvimos que haber hecho en esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Realmente muy, muy fácil de entender desde mi punto de vista lo que explicaste sobre el control. Ojalá que la gente haya entendido y por favor, si es que quieren alguna pregunta de cómo entender un poco más sobre el control y sobre los grupos que se utilizan para los estudios, por favor, si pueden hacer las preguntas y vamos a estar respondiendo. Y entonces, bueno, finalmente yo voy a mostrar solamente una diapositiva para después entrar en las discusiones, en los debates, en los puntos de vista, ¿verdad? Carlos dio realmente cosas que pueden ser muy preocupantes, ¿verdad? A la hora de hablar de ciencia, pero que deben ser tratadas, ¿verdad? Y bueno, de repente uno ve un poco desolador el panorama porque nuestra ciencia todavía está en crecimiento, ¿verdad? Y necesita fortalecimiento y ese fortalecimiento lleva años, ¿verdad? Y sería muy triste que de repente se pierda lo que se ganó en estos años. A ver si me dejan un ratito, voy a ubicar este panel de imágenes. Ahí está. Bueno, y a pesar de que hablamos de que tenemos un panorama un poco preocupante, ¿verdad? Y que muchas de las cosas de la ciencia en Paraguay todavía están en fortalecimiento, en crecimiento, los científicos están trabajando desde años, ¿verdad? En fortalecer un sistema o una plataforma científica para que crezca y que tengamos algo más en el futuro. Durante esta pandemia, en términos de ciencia, podemos decir que tuvimos varias oportunidades y pudimos realmente ganar algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ganamos en este un año de ciencia? Y así como ganamos algo, perdimos también oportunidades, ¿verdad? Ganamos ciertas oportunidades y perdimos algunas. En cuanto a qué ganamos, ¿verdad? Como dijo Eduardo, ya nos recordó Eduardo sobre los 38 proyectos del CONACYT que fueron adjudicados el año pasado. Estos proyectos están ahora en fase de ejecución o terminando la fase de ejecución, vienen los análisis de resultados, 2 de ellos, como dijo Eduardo, fueron ya presentados sus resultados, ¿verdad? Pero lo que es importante que transmitamos es que por más de que un proyecto se gane y dure 6 meses, dure un año, lo que se consigue ganar con ese proyecto es mucho más que solamente un periodo de 6 meses o un periodo de 1 año o 2 años que dura el proyecto. En realidad, y cuando hablamos de la COVID-19, del SARS-CoV-2 y durante esta pandemia, muchos de los trabajos utilizaron, ¿verdad?, el proyecto de investigación
para desarrollar un tema y para la adquisición también de materiales de laboratorio, materiales tecnológicos. Como por ejemplo, el viernes la doctora Magalí nos va a estar contando un poco sobre el secuenciamiento del SARS-CoV-2 y sobre las variantes, que es lo que apunta a su trabajo de poder identificar variantes. Bueno, en este proyecto, por ejemplo, se realizó la compra de un secuenciador. ¿Y qué quiere decir comprar un secuenciador? El secuenciador se utiliza para la lectura del material genético, ¿sí? Pero eso no quiere decir que va a ser utilizado solamente para el SARS-CoV-2. Esta es una adquisición que se hizo y que se va a mantener y que ya están proyectando para nuevas investigaciones y para nuevos estudios que se van a realizar para un futuro próximo. Entonces, con estos proyectos, en realidad, el equipo, la universidad, el centro consigue crecer un poco más y obtener nuevas tecnologías que se están usando en todas partes del mundo. Y entonces, esa es una manera de que, bueno, en nuestro caso, en el caso del secuenciador y en el caso del otro secuenciador también, de otro equipo que están en otro proyecto, se va a conseguir hacer lo que se llama la vigilancia sanitaria de una enfermedad. Nosotros somos un país tropical y tenemos varias enfermedades que son endémicas. Tenemos a un Brasil que tiene ellos tienen una vigilancia sanitaria bastante buena en la región también, estudio de enfermedades tropicales. Y tenemos que recordar que las enfermedades y lo que sea parásitos no necesita un pasaporte para ir a un país a otro. Son las personas que se mueven y con eso se va trasladando ya sea la enfermedad, ya sea el virus, ya sea lo que sea. Entonces tenemos que estar siempre pendientes, tenemos que estar siempre alertas a las futuras epidemias que puedan acontecer. Tal vez una pandemia no esté tan cerca de vuelta, todavía no terminamos esta que tenemos ahora, pero una epidemia, este mismo año podemos tener una nueva epidemia de dengue. Y eso, bueno, eso ya es un estudio de los epidemiólogos que dicen cada cuántos años tenemos pandemias muy fuertes de dengue y que van anunciando y todo. Pero lo que quiero llegar es que lo que ganamos con esta pandemia en relación a la ciencia es que adjudicando esos proyectos de investigación, los institutos consiguen ganar muchas cosas para el país, para el futuro para el futuro de la ciencia y para poder resolver los problemas del mismo país, ¿verdad? También se realizan muchas investigaciones a nivel de colaboración. El país, no es que porque el dinero es del CONACYT, el investigador está encerrado en su laboratorio en Paraguay y no forma parte de redes, por ejemplo. Eso es súper importante y sé que se están haciendo. Los investigadores comienzan las conexiones, las colaboraciones, las conversaciones y eso que se ve después en los artículos científicos que son escritos por tanto paraguayos, brasileños, uruguayos, de diferentes países, son las asociaciones y las redes que se van creando. O sea, en un trabajo que se adjudica, que dura 6 meses o un año, realmente lo que se gana es mucho. Y se gana no solamente para la enfermedad en cuestión, como es el SARS-CoV-2 ahora, el COVID-19, perdón, sino también para los futuros estudios que se van a hacer. Esa tecnología que se adquiere ahora ya queda y eso es un punto favorable, un punto excelente para continuar con nuevas investigaciones. Pero la ciencia en Paraguay tenemos que saber que debe ser tratada como una cuestión de seguridad nacional. Si nos ponemos a pensar, ahora el mundo, todos los países están en guerra. Y esta guerra es la COVID-19, ¿verdad? Y dependiendo de cómo el país está preparado para enfrentar a esta guerra, ya sea con sus propias tecnologías, con sus propios desarrollos a lo largo del tiempo, que hoy dicen ahora es el momento de ponerlo a la máxima prueba, que es el de proteger a la población de esta enfermedad que puede ser terrible. Es ahora el momento en que esos países que han invertido en ciencia durante años, ellos pueden responder como se espera que se responda. Brasil, por ejemplo, tiene una trayectoria de ciencia muy larga, a pesar de que con su presidente están teniendo varios problemas a nivel de la ciencia,
pero ellos están produciendo su vacuna, produjeron su propia vacuna y ahora y también consiguen producir vacunas de otras instituciones, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que nosotros perdimos, por ejemplo. Nosotros perdimos la oportunidad de poder fabricar nuestras propias vacunas porque no hay una trayectoria en ciencia, no nos enfocamos en tratar de hacer las propias vacunas. Tal vez haya una vacuna que se esté haciendo, que yo sepa que se está haciendo en Paraguay, pero esa plataforma, esa inversión en la plataforma para que se consiga crecer cada vez más, no la supimos hacer, no la supimos construir. Y entonces viene una AstraZeneca o viene Sputnik y te dice, no doy abasto, pero te doy toda la tecnología, que es lo que se llama la transferencia tecnológica. Se van mis expertos a ayudarte a ver tu laboratorio y decirte qué necesitas para poder hacer esta vacuna y te acompañamos y te hacemos. Eso no. Sin embargo, está por el otro lado la compañía AstraZeneca, la compañía Sputnik, que se han ofrecido porque ellos no dan abasto. Entonces los países que están capacitados, que tienen la plataforma para hacer, para poder llevar adelante esta situación, por supuesto, hacen las conexiones y comienzan a fabricar sus propias vacunas para su propia población. Ahora nosotros tenemos que esperar a que nos regalen o a que de repente les sobre a alguien para poder comprar. Y bueno, en eso estamos, en la lentitud de la adquisición de las vacunas, que realmente al final es el país el que pierde, ¿verdad? La ciencia es lenta, pero es lo que nos puede ayudar a salir adelante cuando tenemos este tipo de situaciones. Y bueno, pandemia, esto es una pandemia, pero mañana tenemos una epidemia y el año que viene vamos a tener otra epidemia y así. Entonces, ese tipo de cosas, esa transferencia tecnológica es lo que nosotros perdimos perdimos en esta pandemia, digamos. Esa transferencia tecnológica que se podría hacer con las compañías en relación a medicamentos, por ejemplo, en relación a las fabricaciones de instrumentos, que no podemos con un proyecto del CONACYT a las apuradas del año pasado, por ejemplo, pretender hacer tecnologías de punta para salvar la vida de una persona. Claro, se puede comenzar a hacer porque así funciona, se tiene que testar, se tiene que comparar, los científicos tienen que sentarse a desarrollar y eso lleva su tiempo. Y eso solamente se consigue actuar en el momento que nosotros necesitamos cuando tiene una trayectoria y tiene una plataforma sostenida, tiene una plataforma, digamos, fortalecida. Y eso todavía no tenemos y estamos preocupados porque queremos que desaparezca todo el esfuerzo que se hizo durante estos 10, 11 años y más, porque desde hace rato que esto se está, que los científicos están tratando de fortalecer la ciencia en Paraguay. Entonces, bueno, otra cosa que es importante, como ya dijimos, es, como dijo también Carlos, sobre la alfabetización de la ciencia, está también incluida la divulgación científica. La divulgación científica es parte importante de toda en estos momentos, porque vimos la cantidad de fake news, la desinformación que hay, la gente está un poco perdida, y no es culpa solamente de la gente, sino de la cantidad de información que se genera y que la gente no consigue digerir, no consigue discriminar cuál es la real, cuál es la de mentira. Por supuesto, hay informaciones que un audio del WhatsApp que te llega sin nada, no hay por qué creer, ¿verdad? Eso es el primer filtro que hay que sacar. Y el texto que te llega que dice que es del médico con la foto, bueno, es fácil. Si tenemos WhatsApp, probablemente tenemos acceso a Google y podemos buscar en Wikipedia quién es el señor, rebuscar un poquitito sobre lo que es la información y no creer directamente en lo que nos llega. Y una de las cosas que me asustó un poco de los preprints, ¿verdad? Que surgen en gran cantidad. Es importantísimo tener, para los científicos es importante porque sale la información al instante y se tiene rápidamente las nuevas ideas, nuevos objetivos, nuevos resultados. Y probablemente alguien que está haciendo algo parecido a vos, te das cuenta de que tus resultados realmente están bien encaminados y que tienen esperanza de dar algo positivo, pero
tenés la prensa por el otro lado, que te agarra un preprint y te pone en la cabecera del diario o de la página diciendo como si fuera ya lo real, lo verdadero, cuando es un preprint, ¿entiendes? Entonces, eso es preocupante. El preprint es para el científico, el preprint no es para la población en general, porque es una información que todavía tiene que pasar por revisión. Eso es lo que yo creo, y eso realmente es una conclusión que estoy sacando en estos días, porque la cantidad de print que hay, que se utiliza de manera discriminada por la prensa, realmente es preocupante, porque la gente se asusta y la gente después ya empieza la incredulidad por la ciencia, ¿verdad? Y bueno, ahí está otra cuestión también que, que empieza la incredulidad en la ciencia, cuando en realidad no es la ciencia la que está equivocada y hay que analizarlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería aportar y bueno, escuchar un poco sus comentarios sobre lo que estuvimos diciendo. Bueno, y con respecto a lo que es las noticias falsas, de hecho que hay estudios que muestran que las noticias falsas se esparcen más rápidamente que las noticias verdaderas, por ejemplo, 40 veces más, 40% más rápido y alcanzan mayor población, porque generalmente las noticias falsas tienen un componente más de asombro y de novedad que las noticias reales. Y muchas veces yo creo que la gente también en el tema de estar desesperado por la situación que todos estamos pasando se dejan llevar por cualquier medicamento milagroso que dice que les va a salvar, ¿verdad? Y representa todo un problema también el hecho de que la gente que de repente es más militante, digamos, porque, bueno, uno puede ser ignorante al no saber, pero también puede ser ignorante al negarse al saber, de saber algo, de estudiar algo, ¿verdad? Uno como experto, como experto en un área, lo que sea, de repente te preguntan cosas y uno tiene que saber decir también, yo no sé, voy a investigar al respecto, voy a leer al respecto y no tirar una idea que yo tenga solamente porque pienso que sé más, ¿verdad? Y bueno, y las personas que generalmente comparten los fake news son militantes mucho más fuertes de lo que son las redes sociales que los científicos, por ejemplo, que de repente les cuesta un poco más salir. En ese sentido, en Twitter, por ejemplo, yo siempre suelo leer el resumen de Orca Oribe, creo que se llama, que hace un resumen semanal donde él se toma el trabajo de leer casi todo lo más novedoso sobre COVID y tira un hilo semanal en Twitter con lo más reciente, por ejemplo. Es una buena forma de estar al día y hacen en un lenguaje que es bastante ameno también. Y con respecto a lo que sería el CONACYT, totalmente. Yo creo que cuesta mucho todavía hoy en día, especialmente en Paraguay, entender que la ciencia es un proceso, no es un destino, digamos. No es que uno por invertir dinero de acá, por ejemplo, quiere hacer en innovación, tanto que quieren hacer innovación y sacar producto en Paraguay, bueno, una innovación no va a dar sus frutos de acá a 3 años en un proyecto de 6 meses, no se va a ver, sino que es todo un proceso de varios años. Justamente había en los comentarios, por ejemplo, por qué las vacunas se desarrollaron tan rápido. Y en el caso de AstraZeneca, por ejemplo, ellos ya venían investigando el uso del vector viral como plataforma para vacunas. Ellos lo único que hicieron fue insertar ahí la proteína spike, ya tenían toda una plataforma armada porque venían de años investigando. Y la ciencia es así, la ciencia es colaborativa y se construye también paso por paso, ¿verdad? Yo quería agregar algo y voy a ejemplificar con algo muy, muy claro. Con respecto a la hidroxicloroquina, que en los primeros meses estuvo muy en boga, sobre todo se incentivaba, se formaron equipos internacionales para trabajar sobre la hidroxicloroquina y uno de esos equipos también estuvo en el Paraguay, específicamente la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, que empezaron a hacer su estudio, su ensayo clínico con personal de la salud en el Paraguay. Y cuando empezaron perdón, a salir los nuevos estudios o metaestudios como estuvimos hablando, se dieron cuenta que en realidad no funcionaba, no tenía el efecto esperado en el personal de salud. Entonces masivamente se pidió que se deje de continuar los estudios y obviamente en el Paraguay también se tuvo que parar este
este estudio. Y recordamos muy bien porque nosotros en Ciencia del Sur habíamos publicado una entrevista a los investigadores con respecto al trabajo que estaban haciendo, que iban a empezar a hacer con la hidroxicloroquina. Por eso, o sea, quería unir eso con el tema del proceso, que es la ciencia, ¿verdad? No es algo que ya está, no es que vos hoy tenés una receta y mañana te sale así como te sale un pan del horno. No funciona de esa manera. De hecho, tiene muchos problemas, tiene muchos desafíos, montañas, caídas, etcétera, que nos permiten justamente eh, conjeturar que la ciencia en realidad tiene un sistema de autocorrección que permite, por sobre todas las cosas, su rigurosidad y que se mantenga ese nivel de coherencia misma con su propio lenguaje, pero también con el conocimiento en general. Y el conocimiento general me refiero al de la población. Es muy preocupante lo de las fake news porque como estamos en Paraguay pensamos que solamente los diarios amarillistas como Popular o Crónica publicarían esas cosas, pero también los medios masivos, en la prensa en general o los televisivos más que nada, tuvieron este problema que difundieron un montón de cosas sin sentido, pseudociencia, anticiencia, pseudomedicina. Y aquí también está el problema de los expertos. Yo creo que todos tocamos esto porque con la pandemia aparecieron nuevos expertos, expertos en todo, expertos en medicina, expertos en filosofía, expertos en epidemiología, expertos en todo. Entonces, esto también dificultó la tarea de comunicar ciencia, sobre todo para los medios que no hacen periodismo científico, ¿verdad? Porque le ven a una persona que tiene o que es médico o que tiene un doctorado en algo, aunque este doctorado no tenga nada que ver con lo que está diciendo, entonces le hacen una entrevista y lo toman como una verdad absoluta. Y justamente se basa en lo que está desarrollando Carlos en su presentación del principio de autoridad. No importa si un premio Nobel te dice que tenés que tomar la hidroxicloroquina y te va a hacer bien. No, se tiene que seguir todo un estudio sistemático de todas las propuestas que hay en la ciencia. Y por eso es que funciona, ¿verdad? A diferencia de otros tipos de conocimiento, y ahí tenemos que ser bien claros, a diferencia de otros tipos de conocimientos como el popular o el religioso, eh, incluso el educativo, el conocimiento científico es el que realmente nos da por lo menos una visión más aproximada de los fenómenos que ocurren en la realidad. Por eso es que defendemos tanto y queremos promoverla, ¿verdad? No es por una cuestión arbitraria o, como siempre decimos, nosotros no somos porristas de la ciencia también tiene muchos problemas, muchas dificultades y también hay fraude en la ciencia. Alejandra tiene un artículo interesante sobre fraudes en ciencia del sur, por ejemplo, o una vez también publicamos una entrevista a Alan Sokal, no sé si recuerdan el famoso caso de Social Text, donde se publicó y se evidenció la dificultad que se tiene la facilidad que se tiene para publicar artículos pseudoacadémicos y pseudocientíficos en revistas científicas o revistas académicas, incluso de prestigio en ciertas áreas de la ciencia. Es muy complejo. Quiero cerrar con algo que sí creo que nos preocupa a todos, seamos científicos, investigadores, periodistas, divulgadores y profesores, es que hoy existe sí un peligro real de la ciencia paraguaya. Además de lo que ya dijeron acá, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre solamente van a estar vigentes los contratos para Prociencia, por ejemplo, y también para el Programa Nacional de Incentivo al Investigador, el PRONI. Entonces, estamos en una cuerda floja. En los próximos días, Ciencia del Sur va a publicar justamente que lamentablemente disminuyó el número de investigadores en el Paraguay pagados por el CONACYT, o por lo menos ayer, la ayuda del CONACYT. Estamos en una situación terrible. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta hace 15 años nomás no teníamos todo este sistema de ciencia y tecnología en el Paraguay. Era todavía muy rudimentaria o era todavía a puro pulmón el trabajo de investigación y eran pocas referencias en ciertas áreas, en parcelas bien definidas del conocimiento en las que se podía hacer investigación. Eso cambió radicalmente. Tengamos la ideología, la filosofía, la religión que tengamos, el pensamiento que tengamos y que defendamos, cambió radicalmente el panorama de la ciencia y la tecnología en el Paraguay con Prociencia, con el PRONI y con otros proyectos mínimos o minúsculos que permitieron, si no un despliegue por lo menos
una iniciación en la ciencia, incluyendo a personas que están hace mucho tiempo con el tema. Pero bueno, todavía es, aparte de lo que ya dijo Carlos, ¿verdad? Recién los científicos paraguayos están teniendo conciencia de que tienen que organizarse también para exigir estas reivindicaciones o para pelear por sus derechos, para esta ley del investigador, por ejemplo, que se presentó el año pasado. Pero estamos en un contexto, todavía el 6% de la población paraguaya es analfabeta y no sabemos, no conocemos cifra exacta del analfabetismo funcional. Y esto sin decir del analfabetismo científico, que incluso está presente en la clase política que dirige esta república. Y eso es muy grave todavía, porque si los que hacen leyes no conocen de ciencia ni de metodología, ni siquiera se asesoran de investigadores paraguayos y paraguayas, entonces estamos en la oscuridad total todavía en el Paraguay. Yo quería agregar algo con relación a lo que estaba diciendo Fabi de las oportunidades, ¿no? O sea, yo terminé con un panorama bastante preocupante porque realmente... Podés hablar más fuerte, Carlos. Perdón. Decía, yo había cerrado mi presentación con un panorama bastante preocupante sobre los problemas y los desafíos urgentes y el riesgo real de ese retroceso enorme que hay. Y me parece muy oportuno lo que estaba diciendo Fabi sobre el tema de las oportunidades, ¿no? O sea, realmente se ve como en algunos temas se aprovechó la oportunidad de, además de utilizar todos los esfuerzos que se están haciendo ahora para la pandemia, hacer algo que después va a dejar una herencia para la ciencia paraguaya. Y realmente hay una cuestión en la que quiero enfatizar porque es un problema de este momento. Hacemos ciencia para saber qué necesitamos para mejorar nuestra forma de vida, para mejorar la salud de la población. Y la ciencia nos va a decir cuando estudiamos ciertos temas, si hay maneras mejores de hacer algunas cosas, si hay cosas que están erradas o que pueden ser mejoradas. Algunas de esas respuestas van a ser incómodas para algunos sectores. Entonces, es imposible pretender tener desarrollo científico y tecnológico si vamos a decir a la ciencia lo que nos puede decir y lo que no nos puede decir, porque los sectores que manejan el país no quieren escuchar lo contrario a lo que ellos iban a hacer no más luego sin consultar a la ciencia. O sea, no podemos transformar a la ciencia paraguaya en una ciencia que solamente puede estudiar lo que le gusta a la gente que maneja la economía del país. No podemos transformar la ciencia paraguaya en una ciencia que tiene que tener el veto de sectores empresariales. ¿Para qué hacemos ciencia si no nos va a guiar a dónde vamos a ir? ¿Para qué? Si no es para aprovechar esas oportunidades que tal vez ahora algunas de ellas sean muy tarde, pero vamos a tener desafíos en el futuro y prepararnos para ello es lo que tenemos que hacer. Si vamos a hacer ciencia solamente cuando va a coincidir con lo que dirían o lo que harían de cualquier manera los sectores que manejan el país, entonces eso totalmente elimina el propósito de usar el conocimiento para mejorar nuestra condición de vida. Entonces, realmente hay una amenaza oscurantista ahí y se plantea, en este momento se plantea, no, son las ciencias sociales nomás, son porque esas nomás lo que nos incomodan, o bueno, y las económicas son sociales, son medio duras, pero también nos incomodan, ¿no? Y los agrotóxicos también no queremos que se hable de agrotóxicos porque no nos viene bien para el negocio. Entonces, en todos lados hay verdades incómodas y realmente no podemos tomar esa actitud. Yo estoy extremadamente preocupado porque yo pensaba que el horizonte del gran peligro era el 2023 y ahora creo que puede estar más cerca. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo por Facebook. Una de ellas, Alejandra ya respondió y mañana vamos a hablar más sobre vacunas. Mañana Alejandra y yo vamos a estar tocando el tema vacunas. Vamos a explicar un poco sobre, como dije, las tecnologías, las fake news o las preguntas sobre vacunas que son más comunes.
y vamos a explicar también por qué se hizo de manera más rápida. Vamos a explicar todo mañana, pero como Alejandra ya dio un adelanto un poquito antes, ¿verdad? La misma persona, bien Nora Morel, pregunta si existe una fórmula o fórmulas para elaborar las vacunas. ¿Se pagan patentes a quienes las desarrollan? Bueno, acá en Inglaterra con Carlos podemos hablar un poco de AstraZeneca, que es desarrollada por los investigadores de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford es la que desarrolla esta vacuna y dice, nosotros no vamos a ganar dinero con esta vacuna, nosotros no vamos a lucrar con esta vacuna va a ser para ayudar a la población mundial y vamos a buscar un partner, un compañero, un colaborador que tenga la misma visión que nosotros y ahí se asocia a AstraZeneca y por eso la vacuna de Oxford AstraZeneca sale $3 porque bueno, hay costos que se tienen que cubrir, pero de ninguna manera, en ningún punto la Universidad de Oxford gana dinero con esta vacuna una vez que se manda a los países, ¿verdad? Es así, ¿verdad, Carlos? Sí, y AstraZeneca tampoco, ¿no? Esa fue una condición que la universidad le puso a AstraZeneca de vender al costo. Es realmente un antecedente muy importante que es demasiado valioso que ocurra eso y es demasiado importante que tenga éxito esa iniciativa para que en futuras situaciones similares se tenga la posibilidad otra vez de tener esa clase de alianzas en favor de reducir el costo de algo que va a salvar la vida de la gente. Bueno, acá, ¿sí? Con respecto a ese tema, nomás quería agregar que a mí me parece que muchos de los desarrolladores de vacunas fueron muy abiertos en entregar, por ejemplo, el know-how o licenciar el tema de las patentes para que se produzcan en otros lugares y que creo que hay que dejar de demonizar también la palabra patente porque la patente sirve para proteger un producto y muchas veces esa patente yo puedo patentar un producto y luego dejar libre para su uso, o sea, puedo dejar que sea gratuito. Pero al patentar yo protejo y sé que al licenciar esa vacuna, por ejemplo, a otra empresa va a tener la misma calidad que tiene en donde yo hago, ¿verdad? O sea, la patente sirve para proteger, no necesariamente es algo malo, digamos, mientras no se esté lucrando excesivamente en expensa de eso, ¿verdad? Una pregunta para Alejandra, dice si podría indicarnos los riesgos críticos implicados en el hecho de hacer ciencia basados en estos preprints, tanto para los investigadores como también para la prensa. Además de cómo la comunidad internacional alertó sobre la alarmante disminución de calidad en los artículos en esa modalidad acelerada. Bueno, yo creo que Carlos también ya explicó ese tema, de que en realidad el tema de los preprints es algo que se espera que se regule por sí mismo mediante la comunidad científica, mediante la ética científica que manejan, ¿verdad?, los investigadores. Pero claro, para la prensa en general es un poco peligroso porque hay muchos preprints que después son retractados y también así como dijo Carlos, por ejemplo, que hay estudios que son en poblaciones muy pequeñas como para sacar conclusiones muy grandes o conclusiones así rimbombantes como suelen presentar en los encabezados de los diarios, ¿verdad? Entonces eso por ejemplo, es un peligro al respecto. Andrés Moyoli comenta también, ¿verdad? Nos dice, nada más tóxico para la economía del conocimiento que aquella frase es investigador nomás. La imposibilidad de transferencia tecnológica y de poder incluso nosotros mismos investigar en vacunas tiene mucho que ver con ese eslogan desgraciado. Y también Eder Herrera nos comenta, falta una hoja de ruta de mejorar la calidad de vida de la población en varios sentidos, a corto, mediano y largo plazo. Es la única forma que vean la importancia de las ciencias. Esas son las preguntitas que tenemos. Bueno, yo querría comentar sobre eso. No sé si es del todo correcto decir que falta una hoja de ruta, ¿no? Existe un plan nacional que indica dónde queremos estar en el 2030, por ejemplo. Que no se lleve a cabo lo que allí se establece y que no se refleje en las políticas de gobierno.
digamos, en la práctica, eso es otra historia, ¿no? Faltan menos de 10 años para el 2030 y una de las cosas que se establecía en ese plan era tener una universidad que esté rankeada entre las, creo que era 400 o 500 mejores del mundo, ¿no? Y se había establecido ese objetivo con un tiempo y con una estrategia para llegar a eso, pero o sea, no sé si es la falta de hoja de ruta el problema, más bien es la falta de voluntad política para implementar, del reflejo de esa hoja de ruta en, en las acciones concretas, en las prioridades del gobierno. Eh, o sea, imagínense que el presidente del CONACYT nos dice, después del 2023 no sabemos si va a haber ciencia. O sea, imagínense que el ministro de Salud te diga, después del 2023 no sabemos si va a haber hospitales, ¿no? Esa es la situación en la que está la ciencia en el Paraguay. Ese es el riesgo que se encara en el 2023. Y pensar que la ciencia, bueno, la ciencia es la ciencia nomás, y los hospitales sí son importantes, es no entender cómo funcionan las cosas. O sea, si nosotros teníamos un, una inversión nacional estratégica en ciencias biológicas, por ejemplo, para producir las vacunas que se utilizan normalmente en el país, eh, para las campañas de vacunación que tenemos. Eso iba a ser algo que iba a poder ser escalado, una de las oportunidades que podía ser aprovechada y se podía utilizar la transferencia tecnológica que hay ahora con AstraZeneca o con Sputnik, que está pasando en Brasil, está pasando en Argentina, ¿no? Entonces, no, insisto, yo creo que se sabe lo que hay que hacer, pero no se está haciendo y es más, se está haciendo cosas en la dirección contraria. Eh, no puede ser que la existencia de ciencia en el Paraguay dependa de si hay un bonus en Itaipú. Eso es una cuestión de inversión en seguridad nacional, como dijo Fabi, ¿no? Sí, así es. Bueno, no tenemos más preguntas. Eduardo, no sé si tenés algún comentario más que agregar. Bueno, como dijimos, tenemos varias otras preguntitas de los editores también de Ciencia del Sur, pero creo que estuvimos tocando casi todas. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo para entender en primer término cómo funciona la ciencia, que no es un proceso rápido o barato. Por el contrario, es lento, como ya dijeron, y es costosa también. Así que ahí ya estamos perdiendo nosotros como país. Lamentablemente todavía la ciencia no forma parte de una política nacional estructural y que se vea realmente a la ciencia, a la investigación, como una oportunidad para que el Paraguay pueda desarrollarse. Todavía no tenemos esa mentalidad dentro de la clase política ni dirigencial de este país. Lo segundo que quiero rescatar también es lo que decía Carlos en su presentación. Cuando hablamos de alfabetización científica, también nos referimos a personas que están en la universidad, porque hay mucho pensamiento mágico todavía en nuestra sociedad, hablo de la sociedad paraguaya en general, en donde se creen todavía mitos, leyendas, ideas religiosas, etcétera. Y eso también, obviamente, permea dentro de la academia paraguaya, no es que está exenta, forma parte de ella. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque algunas de estas personas que están en la universidad como profesores, por ejemplo, pueden también incentivar el pensamiento mágico y en realidad perjudicar a la ciencia, mostrar una imagen de la ciencia que no es correcta. La ciencia no se basa en la autoridad máxima de una persona, no tiene nada que ver con una ideología dentro del espectro político que conocemos, o sea, para el socialista, para el conservador, para el liberal, el sol es una estrella que está a mitad de su vida y va a desaparecer en algún momento. Eso no cambia por las ideas que nosotros tengamos. Eh, Todo el conocimiento que fuimos creando a lo largo de los siglos, pero sobre todo en las últimas décadas, nos permite hoy desarrollarnos como especie. Permite al Paraguay, por ejemplo, que hoy estemos conectados y que de los 4 panelistas que estamos acá, solamente yo sea el único de Paraguay y ustedes están al otro lado del Atlántico. Y eso es gracias a todo un proceso
que llevó por sobre todas las cosas años de estudio, años de investigación y sobre todas las cosas también de inversión y también con visión estratégica de desarrollo nacional, ¿verdad? Porque hay algunos países como Corea o Japón que invierten más del 2-3% de su PIB en ciencia y tecnología, y nosotros que sí necesitamos, estamos relegadísimos dentro del panorama científico internacional. No podemos desconocer, es cierto, todos los proyectos que se hicieron y las mejoras en la ciencia, pero todavía estamos rezagados, todavía estamos relegados de la ciencia internacional. Y eso crea todo un problema para nuestro país. Por eso es importante entender lo que cada uno de ustedes aportó hoy, en el sentido de saber que esto va más allá de la pandemia, esto va más allá de la COVID-19 y tiene que ver con el futuro que tenemos como país. Vamos a seguir dependiendo de ciertos fondos de algunos entes descentralizados para nuestro desarrollo nacional, o vamos a pelear realmente y vamos a apostar por una sociedad mucho más científica que pueda construir una economía del conocimiento, como decía Carlos. O sea, acá el gobierno de Paraguay nos dice que en el 2030 tenemos que estar entre las primeras 500 universidades del mundo. Ninguna universidad paraguaya hoy pública o privada tiene esa capacidad. Las universidades paraguayas están todavía relegadas y rezagadas. Y eso va para otro webinario, ¿verdad? Pero la educación aquí, la educación superior, es fundamental para que se pueda dar también este despliegue de la incipiente ciencia paraguaya que hoy estamos viviendo y que está siendo amenazada por diferentes sectores. Bueno, yo nada más que quiero agradecer a cada uno de ustedes porque la diferencia horaria es tremenda del otro lado del océano. Gracias también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales y instarles a todos, ¿verdad?, a que sean escépticos con respecto a no solamente las noticias que divulgan los medios de comunicación, sino también los expertos que nos promocionan esos medios. Tenemos que ir a las fuentes primarias, tenemos que tratar de entender los artículos científicos. Tenemos que entender por sobre todas las cosas cómo funciona la ciencia, que parece algo sencillo, pero si bien es complejo, es cierto, se puede aprender y no hace falta, es cierto, una abstracción total y plena para llegar a ese tipo de información y conocimiento científico. O sea, desde Paraguay se pueden hacer muchas cosas y de hecho se están haciendo. El viernes y el lunes vamos a tener los webinarios que van a hablar sobre las investigaciones en el marco de la pandemia, que son trabajos extraordinarios de gente que se formó en Paraguay incluso, ¿verdad? Y eso llama mucho la atención porque todavía no tenemos una comunidad científica grande que pueda realmente crear varias líneas de investigación y pueda desplegarse y así también crear discípulos y tener toda una tradición. Nos cuesta muchísimo. Países como el Paraguay nos cuesta mucho más porque estamos llegando muy tarde a este tren del conocimiento. Pero ya no podemos bajarnos, o sea, bajarnos no es una opción hoy en día. Depender de los fondos de Itaipú o de Yanzureta para hacer ciencia nos va a limitar enormemente en los próximos años. Hay que crear nuevas estrategias, hay que ver nuevas tácticas para que la ciencia paraguaya pueda desarrollarse. Ya tenemos que desligarnos de todo nuestro sistema arcaico que tenemos dentro de la academia. Yo creo que hay que ser bien críticos. Dentro de la Universidad Paraguaya, que todavía tiene mucha falencia, mucha mediocridad, hay muchos profesores que no deberían enseñar, no solamente en la UNA, ¿verdad?, pero que nos está haciendo retroceder no solamente en materia de ciencia y conocimiento en general, sino como sociedad, mientras vemos, y esto es muy grave, mientras vemos que otros países, no necesariamente Estados Unidos o Europa, sino alrededor nuestro nomás, están vacunando masivamente a su población, mientras que nosotros dependemos, como dijo Fabi, de donaciones. Es trágico, pero también es criminal. Y este crimen lo tienen que pagar algunos en algún momento. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Realmente va a ser un ciclo de webinarios muy interesante, saber un poco sobre lo que van a contarnos los científicos que están encabezando investigaciones en Paraguay. Y bueno, mañana les esperamos. Vamos a estar hablando de vacunas con Alejandra. Realmente les esperamos no tanto para ver nuestra presentación como para hacer sus preguntas, que nosotros eso es lo que más queremos. Mañana responder todas las preguntas que tienen y que están a nuestro alcance, que nosotros con mil gusto vamos a tratar de hacerles conocer lo último que se está sabiendo, lo último que se conoce, los últimos datos,
discutir un poco sobre eso. Y eso, y bueno, Edu, vas a estar mañana con nosotros también, ¿no? Sí. Sí, les voy a acompañar, claro. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias Carlos y Alejandro por acompañarnos el día de hoy, el primer día del ciclo de webinarios, el segundo webinario sobre la COVID-19 que está realizando Ciencia del Sur. Muchísimas gracias a los que se unieron a nuestro webinario del primer día, y recuerden que se van a subir todos los videos de todas las presentaciones se van a subir al YouTube de la página de Ciencia del Sur, y en Facebook ya queda grabado. Bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron. Si quieren despedirse, ¿verdad, Carlos y Alejandra? Nos estaremos encontrando próximamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que haya servido algo un poco la discusión. Y bueno, cuando quieran. Así mismo, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido útil y que se prendan a los siguientes webinarios que van a estar muy interesantes, especialmente para que vean que también se hizo investigación durante la pandemia en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos en los siguientes días.